Así que, bueno, hola, ahí vemos que van sumándose. Mark, que va apareciendo también. Un saludo, está por ahí. Ok, bueno, saludamos un poco a los que van viniendo. ¿Y qué tal por allá? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? ¿Todavía están adentro? Bien, divertido, mucha policía, poca diversión, como que dicen. Ah, sí. Sí, obviamente seguimos, yo ya me perdí cuenta, sexta, séptima semana, y ya se dan cuenta que tantas pérdidas económicas no puede permitir ningún país. Sí. Entonces ya están dejando ciertas áreas de trabajar un poco. Ya pueden salir niños a la calle, antes solamente los perros. Ahora sí Ah, que los niños pueden salir como máximo una hora, pero lo que vemos, como ya los niños entraron en hábito de estar en casa, ujú, de estar en el sí. mundo virtual donde todo es posible, por ejemplo, yo tengo un hijo de 11 años, ahora es la guerra para sacarlo de casa. Sí, sí, es verdad, claro. Encima que son tan adeptos a este mundo virtual, para ellos es la gloria, ¿no? Estar con los jueguitos todo el día. Por Increíble, una sí. parte, para este tipo de niños lo están aprovechando, pero por ejemplo de Sí, 4 o 5 años realmente tienen miedo a salir a la calle porque anda el virus por ahí. claro, claro, sí, sí. Y justamente hoy en periódico de Valencia, se llama Las Provincias, me hizo mucha ¿Mm? gracia, salió todo un artículo muy grande que ahora se observa síntomas de COVID en los niños. Ah, sí. Wow, increíble. Sí, sí. Sí, Esto es increíble no se sabe. porque no hay Sí. test, no pueden, pero obviamente los médicos registran muchos casos de niños, que tanto tú, Mark y mucha gente allí por todo el mundo sabe obviamente que es una respuesta de adaptación a un choque, Ujú. Sí, sí. pero parece ser que ahora cualquier cosa tiene la culpa el virusito. Claro. Sí, sí, obviamente que esto es lo que, ¿no? Porque ahora también es cierto, ¿no? Que por supuesto que todas estas políticas y todo lo que se ha decidido hasta ahora en base a no solo a los organismos internacionales de salud y demás, sino a a todos los gobiernos que han seguido, digamos, esta línea de, ¿no? de- hoy leía justo también un artículo, ¿no? De una publicación de la OMS que, ¿no? Ellos ahora dicen, lo vi hoy, esto me sorprendió, bah, no me sorprendió, pero dije, bueno, están empezando como a, ¿no? A desdecirse de muchas cosas porque ahora dicen que ellos jamás dijeron que el confinamiento era obligatorio, ¿no? Que los países se asustaron, ¿no? Siguieron un poco lo que hizo China y entonces en función a esto todos se metieron adentro, ¿no? Por eso es que empiezan como a salir noticias que después uno empieza a darse cuenta que más allá de todas las incoherencias y las incongruencias que hemos visto hasta ahora en muchos niveles, de muchas informaciones que sabemos que no cuentan con el aval científico necesario. Y bueno, es así, ¿no? Por ejemplo, acá ahora en Argentina permitieron salir para ciudades que tengan menos de 500.000 habitantes, ¿sí? Las personas pueden salir una hora por día, 500 metros alrededor, a la redonda de su casa, ¿no? Adultos. Sí, pero es un poco ilógico porque sí, puedo salir 500 metros, pero no puedo salir. Tengo que estar adentro, pero puedo salir. Entonces, si tengo menos de 200, de 500.000 habitantes, ok, ciudades puedo salir. Pero resulta que donde yo vivo, que somos 200.000, poco menos, dijeron que no. Ok. Entonces son contradicciones todo el tiempo, pero claro, hablamos mucho con Mark estos días en relación a que sí, el gobierno ahora no puede decir, bueno, nos equivocamos y vamos a dar de baja todo, está bien, pueden salir libremente, ¿no? Porque es imposible esto. Por eso que, bueno, estamos en una situación, creo que de mucha manipulación, de mucho abuso, Correcto. muchísimo, muchísimo abuso y todavía estamos, ¿no? Como resistiéndolo, ¿no? Como, se bien es cierto que muchas personas no
por ahí no tienen ganas de volver a la vida normal, a muchos les ha venido bien este parate, porque a lo mejor de otra forma no se hubiera podido parar o no hubiera parado jamás, pero de todos modos me parece que nada, que estamos resistiendo bastante, ¿no? Como dándonos cuenta de muchas cosas, pero todavía quedándonos en casa, haciendo, ¿no? Lo que nos dicen, como obedeciendo, ¿no? Como creyendo todo y creo que esto es el punto, ¿no? Empezar a dudar solamente con un poco de coherencia, ¿no? De ver un poco, ¿no? Constatar algunas informaciones, estar un poco despierto y entender que hay mucho, todavía mucho que no se condice, ¿no? Con hechos. Y Sí, y esto me sobre parece todo, importante. sí, 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 perdón. Y sobre todo creo que ciertas áreas como tú y nosotros trabajamos en la área de salud, obviamente yo llevo Sí. administración de varias clínicas. Si te das cuenta, si no caes en la histeria de miedos que están publicando los periódicos, etcétera, realmente dentro de las leyes hay franjas legales para poder salir. Es Ujú. decir, tú no Sí, puedes ir a sí, tu segunda residencia, pero si tienes ahí unos peros para traerles comida o tu madre que es pendiente de ti, sí que puedes salir, ¿no? claro, Entonces mi experiencia es no caer en, digamos, en la ley grande, sino leerlo con mucha atención y obviamente para muchos casos de necesidad hay que salir, ¿no? Porque el claro. encierro causa más problemas, sobre todo para la gente con Sí, enfermedades crónicas neurológicas, sí, sí, que otra cosa. ¿Qué opinas, Alejandro? Ahora el gran tema de mascarillas, mascarillas normales, sí. mascarillas quirúrgicas, mascarillas que parecen ahí todo hay como es la palabra en español, lo que traen los pelos esos de XX, Sí. porque, por ejemplo, en Valencia ya ha subido calor, estamos a 30 grados casi, vino el aire de Ujú. África y ves la gente, ves los niños casi ahogándose con esas mascarillas. Claro, claro, sí, sí. Sí, ¿Qué en efecto principio tiene? es otra de las medidas que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque realmente se sabe, hablamos un poco y esto es una cosa que se sabe, ¿no? Que primero que la persona está usando y reutilizando la mascarilla mil veces, ¿no? ¿No? La misma mascarilla siempre, intercambiándola todo el tiempo. Segundo que este supuesto virus que los virus, además de que son inertes, ¿no? Que no tienen vida propia, son subpartículas, ¿no? Muy, muy microscópicas, muy, muy pequeñas, ¿no? Pasan por muchas de estas mascarillas, si es que este virus existiera, ¿no? Como lo dicen en esta forma. Por otra parte, me parece una cuestión, ¿no? Donde muchas personas la están utilizando sin tener ninguna sintomatología, sin tener nada y demás, no tiene mucho sentido. Es algo que prácticamente es una medida que no se condice con una práctica ¿no? Que tenga ninguna justificación. Por eso es un poco, ¿no? Además se ven a las personas en la calle, ¿no? Salir con la mascarilla puesta dentro del auto con los vidrios cerrados o ¿no? Situaciones que son prácticamente increíbles y la gente está con las mascarillas, ¿no? Y parece que la persona que está con la mascarilla está bien, es un poco, se puede respetar el miedo de la persona, es entendible que la persona tiene miedo, ¿no? Para estar en esta situación, ¿no? Con esta mascarilla puesta, la persona tiene mucho miedo y está bien. Yo he salido a la calle con el pañuelo tipo, ¿no? Tipo bandido, así puesto acá cuando iba a hacer algunas compras o algo, también para respetar un poco a las otras personas, pero en principio es mucho el miedo que se percibe todavía debajo de la mascarilla, ¿no? Como que la persona está aterrada con esta mascarilla, mirándote así extraño, ¿no? ¿no? Como con una situación, porque han hecho algo increíble. Y esto es una cosa importante, porque creo que era parte de toda esta planificación de meternos en esta situación. Han logrado que nosotros nos convirtamos en enemigos de nosotros mismos ¿no? Entre humanos, ¿no? Han hecho un Total. trabajo increíble
Ahora la guerra, ¿no? Esta tercera guerra mundial es en nosotros, Total. somos pequeñas bombas, ¿no? Donde cada uno, ¿no? Es una situación de peligro para el otro y viceversa. Hay personas que se han denunciado entre sí porque, no sé, ¿no? Por salir simplemente y de repente alguien te ve, entonces te empieza a insultar, te gritan o te quieren pelear si estás sin el barbijo. Bueno, situaciones Total. que no hacen más que alejarnos entre nosotros y convertirnos ahora, ¿no? A cada uno de nosotros en enemigos del prójimo, del otro, y por supuesto que todo tiene una finalidad, ¿no? Una finalidad de dividir para, ¿no? Divide y reinarás, dice el dicho, ok, bueno, es un Esto. poco este plan, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente de acuerdo. Y de hecho, ayer tuve un caso desagradable que ahora pueden salir los niños y mi chiquillo bajó por unas frutas, vamos, abajo de casa. Y los vecinos ya estaban gritando de algún piso, Ujú. vuélvete a casa. Entonces ya ves esta agresión incluso hacia los niños Sí, sí. y dices, ¿cómo han podido lavar tanto la cabeza? Y ni siquiera Sí, estamos sí. al principio, ¿no? Cuando muchas cosas no eran claras, ya estamos en la fase de descarvelada y es impresionante, ¿no? Y como dices tú, ahora la gente con mascarillas tiene más miedo de los que no tienen Ujú. mascarillas. No te ven en Claro. los ojos, o sea, la poca gente que va normal, con sonrisa, te mira en los ojos, ¿no? Sí, 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 viendo sí, el sí. sol alrededor, pero han dividido súper fuerte la población, ¿no? Y yo por mi experiencia con el conflicto militar en Ucrania, lleva como 6 años, muchas de tecnologías que estoy observando ahora han usado también, ¿no? De dos pueblos muy unidos, muy de hermanos, en ciertas situaciones de conflicto creado artificialmente, han filtrado todos los grupos, ¿no? Incluso entre amigos y familias cercanas, cuando surge un choque tan grande, automáticamente, psicológicamente, la gente toma una posición o la otra, ¿no? O yo estoy luchando en contra del virus o yo estoy luchando en contra del sistema, pero como que no hay camino medio. Y además toda esta situación eh, es como que todavía acentúa más un principio que no ayuda para el nuevo tiempo de la humanidad, que es el principio de poner afuera lo que en realidad está dentro, ¿no? Es decir, si no es el virus que viene y me ataca de afuera, es, ¿no? Este agente extraño, este monstruo invisible, porque además es invisible, imagínate, es una cosa que puede estar en cualquier lado. Me doy vuelta y está atrás, ¿no? No sé dónde está. Eh, Estoy con esta amenaza constante de, ¿no? De la creencia, porque cada uno con su propia creencia va a dar una respuesta, ¿no? En base a sus propias proyecciones y a la forma de percibir el mundo, pero siempre con la idea de que hay algo más que me va a dañar, ¿no? Que es una posición un poco de víctima, del rol de la víctima, de la persona que no logra, ¿no? Tomar la responsabilidad de su propia vida en sus manos. Entonces, bueno, si no es el virus que viene y me ataca, Es la es policía. una persona, sí, o es la policía, ¿no? O es el gobierno, o es mi vecino que ahora sale sin el barbijo y entonces va a contagiar a toda la manzana, a toda la cuadra, ¿no? Entonces estamos constantemente pero porque la mayoría de las personas también están en un punto de hipnosis, en un grado de hipnosis en el sentido de que la cantidad de informaciones que se reciben a través de los medios masivos de comunicación, sobre todo los medios estatales que están completamente pagados para decir lo que se debe decir en las circunstancias que se deben decir, eh, toda esta situación genera ¿no? Una carga en la persona de informaciones totalmente hipnóticas y prácticamente la persona está en su propio mundo, ¿no? Sin poder tener un espacio de reflexión para decir, a ver, ok, que esto no cuadra con esto y esta situación, ¿no? Esta situación acá no me parece, de repente, ¿no? Hay, ¿no? ¿Cómo puede ser? Todos los supermercados y los lugares de comestibles han estado abiertos y no ha habido contagios de las personas que trabajan ahí. ¿Cómo es posible, no?
muchas cosas que no se pueden unir, que no tienen mucho sentido, pero sin embargo nosotros seguimos como, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿no? Creyendo todo lo que nos cuentan, y en parte tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que estamos demasiado acostumbrados a creer sin cuestionar nada, a tomar por cierto todo lo que nos dicen, y no tenemos esta actitud de hacer nuestra propia búsqueda, de hacer preguntas, de dudar, de intentar, ¿no? Esta reflexión para decir, bueno, porque ahora, sí, como va pasando un poco el tiempo, en algunos aspectos algunas personas se van distendiendo un poco más, ¿no? En el sentido de que también nos vamos habituando a ciertas cosas, y por ahí el miedo intenso que estaba los primeros días, si bien muchas personas todavía están en este miedo, que lo han retroalimentado con este encierro que además ha generado situaciones ¿no? Psicóticas en cierto punto, ¿no? ¿no? De respuestas de imposibilidad de cambiar la energía dentro del ambiente y demás, pero también nos hemos acostumbrado un poco en estos 2 meses casi 2 meses como, ¿no? A estar en esta posición, y mucho de este acostumbramiento también, ¿no? Hace que después uno en un punto relaje un poco, y ahí puede aparecer un espacio para reflexionar, un espacio para hacer ¿no? Una pausa y, como se dice, ¿no? Levantar la cabeza y mirar un poco alrededor, e intentar escuchar otras versiones de la realidad e intentar entender qué es lo que está sucediendo realmente. Bueno, Claro, esto pero requiere un poco de supongo coraje. sí Mm, pagaremos un cierto precio al nivel de células nerviosas por por el estado supuesto. de alarma, Ajá. porque obviamente podemos adaptarnos a todo, y lo vi en la guerra, incluso dentro de guerra se puede llevar vida normal, como no pasase nada. Sin embargo, el cuerpo es muy, Sí, muy sabio y al final siempre pasa una factura. ujú. Y lo vemos en Sí, nuestro centro muchas veces porque nos vienen pacientes con enfermedad de Parkinson de todo el mundo, y muchas veces Parkinson empieza después de 5 o 10 años de un choque emocional muy fuerte. O, por ejemplo, una persona estaba trabajando, ha tenido su empresa, luego va a la pensión y ahí sí, se relaja, ¿no? Y ahí es cuando el cuerpo le manda la factura con enfermedades gordas, ¿no? Y sí, es muy triste porque ni el gobierno ni los médicos que están al mando saben todos esos hechos, pero no se habla nada de estos momentos, ¿no? sí. También lo que me parece un poco extraño es que estas nuevas ciencias de la salud y ciencias dentro de la medicina, de la psicología, que son muy, muy desarrolladas ya a este punto y que tienen mucha investigación y ¿no? Con muchas verificaciones, como por ejemplo las neurociencias, la epigenética, ¿no? ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ámbito de la física cuántica y los descubrimientos. Ahora no se le dio lugar a nada de esto, ¿no? Estamos en la medicina mecanicista, completamente pro patogenia, y no hay ningún espacio para todas estas, ¿no? Ciencias de la salud que son extremadamente verificables, que tienen ya un campo de desarrollo de varios años y en donde se puede explicar muy bien la función integrativa de todo nuestro organismo en relación a nuestro mundo interno y externo, y todo el ámbito ¿no? de funcionamiento sincrónico y simbiótico con el medio ambiente, y cómo afectan todas estas situaciones. Por ejemplo, el presidente de este país estaba diciendo hace unos días, cuando dio una conferencia de prensa o algo así, eh, que, ok, se puede salir, pero no hacer ejercicio, ni a caminar, ni a trotar, ni nada, porque es perjudicial para la salud en relación a este supuesto virus invisible que está dando vueltas, salir a correr y a hacer ejercicio. Cuando se sabe que es exactamente al revés, es exactamente al revés. El impacto y el efecto que tiene la actividad física, la exposición al sol, a la naturaleza y demás, es absolutamente beneficiosa para nuestro sistema inmunológico, ¿no? Te dicen todo lo contrario, a conveniencia
¿no? De la idea que están llevando adelante para encajar dentro del paquete, cuando en realidad es, ¿no? Es absurdo. Y fue Por muy eso es que triste de estamos... ver, sí, Sí, perdón, España literalmente estaban vigilando las playas más que un cárcel. Y yo lo considero como un crimen contra la salud y contra la humanidad, no sí, dejar claro. gente conectarse ni con el mar ni con el sol, que por favor, las playas sí que sobra el espacio. La gente ya por sí está con tanto miedo que no se te acercan, que le pagas. Claro, sí, sí, Pero sí, es cierto. por obligación. Bueno, Y yo sí, creo que sí. falta concepto de salud integral, de salud holística, ¿no? No somos máquinas de tratar solo con cortisona o con antibióticos cuando la causa, el problema está en otros planos. Sí, incluso dentro de esta historia del coronavirus, el COVID, digamos, están muchas personas que supuestamente fueron contagiadas y, ¿no? Se curaron solas, ¿no? Ni siquiera esto cuentan, porque, ¿no? Pongamos que, ok, puede ser que hay personas que no han podido pasar esta curva, pero todos los que sí han, ¿no? Seguido adelante, que normalmente el organismo, si la persona está sana, si la persona está bien, si estoy, ¿no? De salud óptima y si no tengo ninguna complicación, este virus, ¿no? Si está ahí, no pasa nada, ¿no? Es una cosa que no se viene a considerar, solamente se da por descontada la idea de que, ¿no? De que todo el mundo, ¿no? Tiene la misma posibilidad de respuesta ante esta situación. Si ahora me decís que incluso están diciendo que los niños están, ¿no? Que están ahora los niños con el COVID, bueno, es porque, ¿no? Quieren estirar todavía esto más adelante, ¿no? No hay muchas explicaciones para esto, ¿no? Porque Sí, no, en en los realidad, niños yo creo que es poca ganas de volver al cole o hacer los deberes y otras cosas, porque obviamente los niños han absorbido muchísima atención, incertidumbre, uh-huh, y yo conociendo los trabajos en psicología, los conflictos en la edad temprana que pueden provocar dentro de 10 20 años, de verdad, ni quiero meterme en el tema, porque así tendremos una pandemia de Parkinson y de Alzheimer dentro de poco. sí, Sí, me sí, llevaste sí, a una de las preguntas que iba a poner al final, pero te la quiero preguntar ya. Entonces, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué hay gente que lo coge muy fuerte, otra gente que ni se entera? ¿Por qué cada organismo reacciona de manera diferente y por qué enfermamos? Y sobre todo, sí, ¿para qué? ¿Para qué sirve este ok. proceso de Sí, enfermedad? me parece, sí, así como bien lo decís, es más justo el para qué uno enferma. Lo que pasa es que desde el punto de vista de las ciencias biológicas integradas y de las 5 leyes biológicas, tenemos que entender, tenemos que mirar el dinamismo dentro de lo que nosotros conocemos como enfermedad, porque tenemos, digamos, un punto de vista muy fijo acerca de la enfermedad, como que se trata de algo que es estático completamente y que puede ser encasillado dentro de ciertos parámetros, ¿no? Diagnósticos o dentro de ciertos parámetros de tratamiento. Si pasa esto y el diagnóstico es así y el tratamiento es este, ¿no? Es decir, nuestra visión mecanicista actual, que es muy antigua, que viene de mucho tiempo atrás, que todavía sigue siendo la que se utiliza en las ciencias de la salud en la actualidad, considera que la enfermedad es primero causada por un agente patógeno. Este agente patógeno está afuera normalmente, no está dentro del combo organismo humano, está afuera, ¿no? En muchos casos, ¿ok? Y de ahí viene toda esta cuestión de considerar a la bacteriología, la virología y demás como las causantes de las enfermedades, cuando en realidad todo esto está originado en un fraude del descubrimiento de estos procesos de Koch y después Pasteur, que hizo un fraude sobre estos descubrimientos. Estamos hablando de hace muchos años atrás, cuando se implantó esta idea de que
¿no? Los virus y las bacterias causaban la enfermedad. Si sacamos este elemento de la ecuación, lo que queda es un organismo que funciona de manera simbiótica con estos microorganismos, con estos virus y con estas bacterias. Y después, según la teoría general de sistemas, que es un poco la más acertada para mirar cómo funcionamos como organismo humano, cada célula, ¿sí?, es a su vez un subsistema de un organismo órgano. Cada órgano es un subsistema de un organismo cuerpo humano, ¿no? Y cada cuerpo humano es a su vez un subsistema de un organismo raza humana, y así necesitamos mirar de una forma sistémica esta interrelación que tenemos entre sistemas y subsistemas y el funcionamiento multinivel, ¿no? Multinivel quiere decir que no podemos considerar a la enfermedad como algo malo, como algo que es producto de una falla orgánica o de algo que tiene que ver con algo que no va bien, ¿no? Lo tenemos que considerar como un proceso dinámico de una singular persona, porque no podemos tampoco generalizar, de una singular persona que está viviendo una situación particular en relación a su medio ambiente, a su forma de percibir el mundo, y que está interactuando con su mundo perceptivo interno y su medio externo, y está generando un intercambio que produce diferentes estadios, diferentes formas, ¿sí?, de procesos. Después, lo que ha encontrado el doctor Hammer en relación a las 5 leyes biológicas es esta precisión clínica entre una emoción, un área cerebral y un órgano que se activa. Esta precisión clínica, ¿no?, que lo podemos hacer en otra charla, podemos hablar estrictamente de las 5 leyes biológicas, que es muy, muy interesante y tenemos mucho para decir, con ejemplos y demás, es lo que me permite entender el proceso biológico, entender que yo percibo una situación, ¿no? Mi organismo, antes de que yo reflexiono, activa, ¿sí?, a través de esta percepción, un área cerebral cuando yo vivo una situación de shock o de tensión, y este área cerebral envía en el mismo momento una señal a un órgano particular para que produzca un cambio. Por ejemplo, si yo no siento una situación un poco de peligro como estamos ahora, ¿no? Una situación que no sé qué va a pasar, ¿no? Algo un como lo de poco. ahora, ¿no? Que no sé qué va a pasar, que no sé cómo termina esta historia, que no sé qué viene después de esto, y yo, ¿no?, siento que no sé qué viene. Yo voy a activar un mecanismo muy, muy simple del mundo animal, que así es como funcionamos nosotros en esta respuesta, ¿no?, biológica, de, ¿no?, activación de la mucosa nasal, ¿sí?, para, ¿no?, como el animal que está en el bosque, de repente, ¿no?, un ciervo está comiendo en el bosque, de repente siente que se mueve un arbusto, levanta la nariz para oler si esto que está detrás del arbusto es peligroso o no peligroso, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Arcaicamente tenemos estas respuestas viscerales automáticas de mecanismos que nos garantizan nuestras vías de supervivencia. Entonces, cuando percibimos este peligro, vamos a tener ¿no?, adelgazamiento del epitelio interno de la mucosa de la nariz nasal interna, que normalmente no tengo ningún síntoma, ¿no? No me doy cuenta de nada, simplemente yo puedo percibir que respiro a lo mejor un poco mejor de aire, pero no me doy cuenta, prácticamente imperceptible. Cuando yo me relajo, cuando este ciervo ve que detrás de este arbusto sale un conejo, dice, ok, sigo pastando, en este momento viene una reversión de este proceso biológico, una segunda fase, donde yo entro en una reparación biológica, y lo que sucede es que esta mucosa de la nariz que se adelgazó un poco, después se hincha, ¿sí?, se rellena y se regenera a nivel celular. Yo puedo tener un poco la nariz tapada, ¿no? Y después, por ejemplo, ¿no?, después de esta situación de tener la nariz tapada, viene un poco el estornudo, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, una cosa muy simple y muy práctica para entender a veces cuando estamos percibiendo algo o cuando estamos pensando algo que nos preocupa en relación al futuro, es que
Cuando tenemos un estornudo, estamos en un momento muy particular que se llama crisis epileptoide de un proceso biológico, y este estornudo significa que yo he resuelto algo, he salido de una situación de tensión o de preocupación en el futuro, de ansiedad por el futuro, ¿no? Que estaba pensando un poco antes, ¿no? Cuando viene el estornudo, quiere decir que yo, unos segundos antes, estaba pensando en algo que me preocupaba, que me generaba preocupación, o no saber qué va a pasar, o no sé qué hacer con esto, ¿no? Una situación muy, muy particular. Y la biología responde inmediatamente y sin ninguna, ¿no? Nosotros le llamamos resfrío a esto cuando es muy, muy intenso, le llamamos resfrío, pero en Pero realidad, claro, ¿qué ¿no? pasa si añadimos a esto fármacos súper fuertes, ¿no? Como ibuprofeno o un poquito del olor y lo intentamos calmar con todos los métodos posibles, ¿no? Como que resulta ser que Sí, complicamos el proceso biológico, ¿verdad? en O... realidad, sí, lo que estamos haciendo es ocupándonos del síntoma, pero sin conocer cuál es la causa del proceso, ¿no? Y me parece que es importante que si vamos a entrar en una medicina dinámica, holística, integrativa, necesitamos poner todas las variables, ¿no? Las multifactores que están a torno de todo esto, necesitamos tenerlos en cuenta, necesitamos... Pero para esto se necesita conocer un poco simplemente el lenguaje biológico de nuestro organismo, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno puede saber, siempre tener ¿no? Una conciencia, ¿sí? Para empezar a entender un poco nuestro cuerpo, una conciencia de cuál es la función que tiene cada órgano afectado, ¿no? Es decir, si yo puedo empezar a entender esto, de a poco puedo empezar a darme cuenta que, ¿no? Que si me viene un resfrío, ¿no? Es precisamente porque hay algo que está sucediendo que antes sucedió, que me está generando una tensión, que me está afectando. Yo puedo empezar a darme cuenta de cómo yo respondo a mi medio ambiente, a mi entorno. Y creo que esto es lo más importante en relación a entender que la enfermedad es completamente diferente a lo que nosotros entendemos como enfermedad, porque en realidad la enfermedad es un proceso completamente dinámico, ¿sí? Que se puede medir, verificar y mesurar cuando yo conozco la biología, cuando yo conozco cómo funciona nuestro organismo y cómo funcionan estas respuestas adaptativas. Por eso, este descubrimiento del doctor Hammer en relación a las 5 leyes biológicas pone, ¿no? Digamos, de manifiesto un mapa muy, muy claro para entender cómo se mueve nuestro organismo a nivel de síntomas psicofisiológicamente, ¿no? Hablando en relación a nuestro organismo físico y también a nuestro comportamiento. Todo esto es, ¿no? Es muy interesante para indagar. Por supuesto que tenemos, ¿no? La posibilidad de conectar con este conocimiento a las personas que estén interesadas, además de los libros que vos tenés ahí, el libro que yo escribí, Sí, que aquí sí, además de la biología no biología miente, después práctica. está.